Mi nombre es Annalyn Flores y en compañía de Yulenis Marín le venimos a presentar la propuesta de un plan estratégico fundamentado en el método OCRA para disminuir los factores de riesgos ergonómicos en el área de costura en la empresa textil Muritex Compañía Anónima, ubicada en la avenida San Martín, Caracas. A continuación, le daré una breve introducción del tema que iremos desarrollando. La carga física en muchos puestos de trabajo tiene suficiente peso en la ejecución de las tareas. Así, estas situaciones que implican un trabajo físico en las costureras necesitará una evaluación previa de la actividad. Los principales riesgos derivados del sometimiento al trabajador a cargas físicas han sido ampliamente estudiados, como es el caso de los movimientos repetitivos. Así, en el presente proyecto, se pretenderá, en primer lugar, conocer el alcance y gravedad de las bajas laborales por los factores ergonómicos en la empresa textil Muritex Compañía Anónima. Una primera fase de vital importancia será la identificación, puesto que si no se conocen los puestos y actividades, poco se podrá realizar. Comprendiendo los puestos de trabajo en el área de costura, la siguiente etapa será la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuantificar tanto la gravedad como la frecuencia de exposición a dicho riesgo. La última fase será la intervención tanto de parte de la empresa como quienes, delegados de prevención, servicios de prevención propio, empresarios, entre otros. ¿Para qué? Para dar curso al uso de las herramientas contra el riesgo laboral. En este caso, se va a hacer con el método OCRA. Dándole continuidad a lo antes expuesto, ahora le vengo a explicar el objetivo general de nuestro proyecto, que sería proponer un plan estratégico fundamentado en el método OCRA para corregir los inconvenientes de los factores de riesgo ergonómicos que pueden presentar en el área de costura de la empresa Muritex Compañía Anónima, ubicada en la avenida San Martín. Ahora, los objetivos específicos, donde estaremos enfocados. Diagnosticar los factores de riesgos ergonómicos que afectan el desempeño laboral de los trabajadores del área de costura de la empresa Muritex Compañía Anónima. Describir los problemas más comunes que surgen en el puesto de trabajo en la relación con el área de costura en la empresa Muritex Compañía Anónima. Establecer el método OCRA para corregir los inconvenientes de los factores de riesgo ergonómicos que pueden presentar en el área de costura de la empresa Muritex Compañía Anónima. Y por último, diseñar un plan estratégico fundamentado en métodos de la prevención de los riesgos ergonómicos que se pueden presentar en el área de costura en la empresa Muritex Compañía Anónima. Para entender lo antes expuesto, debemos de saber qué es la ergonomía. La ergonomía se define como las técnicas preventivas orientadas a abordar los factores de riesgos derivados principalmente a la carga de trabajo y de la organización del mismo. Factores de riesgo ergonómicos en el área de costura. Diseño del puesto de trabajo orientado a las características físicas, postura forzada, reposabrazo, silla y mesa. Movimientos repetitivos, característica física, tiempo de recuperación, duración del trabajo repetitivo y diseño del trabajo orientado a las características ambientales, que sería iluminación, ruido y vibración hacia el cuerpo. Acuérdense que es una empresa textil donde se trabaja con máquinas de coser. Enfermedades ocupacionales en el área de costura.
Aquí podemos observar un pequeño esquema donde nos van mostrando las diferentes malas posturas que puede tener un empleado en la empresa textil. Por lo menos aquí, el obrero, si él extiende los brazos y su circulación es reducida en las piernas o dura largos periodos sentados inadecuadamente con una misma posición, en el cual mantiene posturas inadecuadas debido a la inclinación que se utiliza. Aquí podemos observar que si estira su cuello y tronco, dobla su cintura y aplica fuerza, o tiene movimientos repetitivos, va a generar grandes dolores. ¿En dónde? En la zona lumbar, en las rodillas y en la espalda, que por lo tanto eso va a afectar a la salud laboral y va a ser propenso a enfermedades, teniendo en cuenta que se va a disminuir la producción. Una de las enfermedades más comunes es el síndrome del túnel carpiano. Se debe a la presión en el nervio mediano. El túnel carpiano es un pasaje estrecho, rodeado de huesos y ligamentos, ubicado en la palma de la mano. Cuando el nervio mediano se comprime, los síntomas pueden incluir hormigueo y debilidad en la mano y en el brazo, además de las lesiones esqueléticas, lesiones musculares y fatiga postural. A continuación, les voy a explicar el método que vamos a utilizar. En este caso será el método OCRA. ¿En qué consiste este método? Es una herramienta que analiza y clasifica la exposición de los trabajadores a tareas que exigen ejercicios repetitivos de las extremidades superiores. Por ello, tienen que tener en cuenta diversos factores de riesgo como fuerza, repetitividad, posturas y movimiento forzado. ¿Cuál sería su objetivo? El objetivo es analizar y clasificar las exposiciones de los trabajadores a tareas que exigen ejercicios repetitivos en las extremidades superiores. ¿Qué permite este método? Proporciona un análisis detallado de todos los principales factores de riesgos fisiomecánicos y de la organización del trabajo de trastorno del músculo esquelético en las extremidades superiores. Y por último, considera todas las tareas repetitivas que participan en un puesto complejo o de rotación y todas las estimaciones del nivel de riesgo. Me presento, soy Yuleris Marín y en nuestro proyecto aplicamos el método OCRA en la empresa Muritex Compañía Anónima, donde se realiza un checklist que tiene como objetivo alentar sobre posibles trastornos principalmente de tipo musculoesquelético, derivado de las actividades repetitivas. Podemos observar en pantalla la tabla 5, que incluye distintas partes del checklist, las cuales recogen los siguientes aspectos: la denominación y el breve descripción del puesto de trabajo, que se obtienen con una observación directa u una observación indirecta a través de videos, para saber el número de puestos totales que pueden tener un factor de riesgo ergonómico. Para ello, se realiza una evaluación de riesgo intrínseco de un único puesto. Intrínseco significa que es propio de sí mismo. El método Checklist-OCRA describe el riesgo intrínseco de un puesto en base a un único valor numérico llamado índice Checklist-OCRA. Dicho valor es el resultado de la suma de una serie de factores, como lo es el factor de recuperación, el factor de frecuencia, de fuerza, de postura y los factores adicionales, posteriormente modificada por la duración real del movimiento, denominado multiplicador de duración. La siguiente fórmula ilustra el cálculo necesario para la obtención de tal índice en un puesto,
que podemos observar que es la sumatoria de todos los factores por la multiplicación del multiplicador de duración. Esta sería nuestra tabla número 1. Seguido, debemos una evaluación de la duración neta del movimiento repetitivo y de la duración neta del ciclo. El método plantea un pequeño análisis previo a la evaluación del riesgo, con el fin de determinar la duración real o neta del movimiento repetitivo y la duración neta del ciclo de trabajo. La siguiente tabla muestra los datos solicitados por el método para la evaluación de duración neta del movimiento repetitivo y del ciclo de trabajo, donde tenemos la descripción y los minutos. Esta sería nuestra tabla número 2. A partir de la información recopilada en dicha tabla, es posible determinar la duración neta del movimiento repetitivo. ¿Cómo? Con la siguiente fórmula. La duración neta de las tareas repetitivas en minutos es igual a la duración total del movimiento, las pausas oficiales, las otras pausas, el almuerzo y tareas no repetitivas. La siguiente fórmula muestra el cálculo para la obtención de la duración neta del ciclo de trabajo en segundos, que es la duración neta del ciclo en segundos es igual al número de unidades o ciclos por 60 entre la duración neta de las tareas. Para finalizar este apartado, el método recomienda comparar la duración neta del ciclo con la duración neta del ciclo observado. Estableciendo dichos valores son similares, es posible iniciar la evaluación del riesgo. En otro caso, se debería describir las circunstancias concretas causantes de dicha desviación antes de proseguir con esta evaluación. Una vez finalizada la evaluación preliminar de la duración neta del movimiento repetitivo y del ciclo de trabajo, se detalla la obtención de cada uno de los elementos de la fórmula descrita con anterioridad, que sería nuestra tabla número 1, para el cálculo de dicho índice. Luego, debemos calcular cada uno de los factores que encontrábamos en las tablas anteriores, comenzando con el factor de recuperación, que representa el riesgo asociado a la distribución inadecuada de los periodos de recuperación. Un periodo de recuperación es durante el cual uno o varios grupos musculares implicados en el movimiento permanecen totalmente en reposo, tales como los descansos por almuerzo. Cabe resaltar que la puntuación asignada al factor de recuperación depende de la duración total del movimiento, en contraposición al resto de los factores cuya puntuación depende del tiempo empleado en la realización de una actividad concreta. Como podemos observar en pantalla, tenemos la tabla número 3, que muestra las puntuaciones para el factor de recuperación según las pausas y o descansos existentes durante la duración total del movimiento, pudiéndose seleccionar una única de las opciones propuestas. Si no se encontrara descrita la circunstancia exacta, en este estudio el método plantea dos alternativas válidas al resto de los factores. Una es la utilización de puntuaciones intermedias respecto a las propuestas de la tabla 3. Si de esta forma quedan mejor descritas la situación real en estudio, se selecciona la opción más apropiada a la situación real. El valor deberá valorar posteriormente el resultado considerado a la aproximación realizada. Luego tenemos el factor de frecuencia, que describe la frecuencia de trabajo en términos de acciones técnicas realizadas por minuto. Una acción técnica es un movimiento necesario para completar una operación simple con implicación de una o varias articulaciones de miembros superiores. Se consideran acciones técnicas como mover objetos, alcanzar algunos objetos, coger un objeto con una mano, pasar el objeto de una mano a otra y así sucesivamente. Este método divide las opciones de la lista de validación para el factor frecuencia en dos grupos, según trate la acción técnica dinámicas, que es la contracción de músculos continua, y
mantenida durante un ciclo de periodo de tiempo, o la estática, que es la sucesión periódica de tensiones y relajamientos de músculos activos en corta duración. Pasos para la obtención de la puntuación del factor frecuencia. El primer paso: si solo las acciones dinámicas son significativas, la puntuación del factor frecuencia será igual a la puntuación de la opción seleccionada en la tabla de acciones técnicas, que sería la tabla número 4. Si es posible seleccionar una opción de la tabla de acciones técnicas, dicha tabla anteriormente, y de la tabla de acciones estáticas, que es la tabla 5, la puntuación final del factor de frecuencia será mayor de ellas. Luego se calcula el factor de fuerza, el cual considera significativo el factor fuerza únicamente si se ejerce una fuerza con los brazos y o con las manos, al menos una vez cada pocos ciclos. Además, la aplicación de dicha fuerza debe estar presente durante todo el movimiento repetitivo. Podemos observar que tenemos el cuadro de las acciones. Cualquiera de estas acciones es puntuada en función de la intensidad de la fuerza requerida y su duración total. El método clasifica la fuerza en 3 niveles, según la intensidad del esfuerzo requerido. Para obtener la puntuación del factor fuerza, se deberán seguir los siguientes pasos. Primero, es la selección de una o varias acciones de entre las descritas en la tabla anterior. Y 2, es la determinación de la intensidad del esfuerzo según lo muestra la tabla número 6. A continuación, se muestran las tablas de puntuación del factor fuerza según la intensidad de dicha fuerza. Está la tabla número 7, que es la puntuación del factor fuerza con fuerza moderada, con 3 o 4 puntos en la escala de Bronx. La tabla número 8, que es la puntuación del factor fuerza con casi máxima, que es con 8 puntos en la escala de Bronx. Y la tabla número 9, que es la puntuación del factor fuerza con una fuerza intensa con 8 puntos de la escala de Bronx. Si ninguna de las acciones propuestas reflejan las circunstancias concretas en estudio, el método permite indicar nuevas acciones. La puntuación de dichas acciones será igual a las descritas en el método y dependerá únicamente de su duración. El método también permite asignar puntuaciones intermedias para reflejar mejor la duración real del esfuerzo. Tenemos el factor postura, que es la valoración del riesgo asociado a las posturas que se realizan evaluando la posición del hombro, del codo, de la muñeca y de las manos. El método incrementa el riesgo debido a las posturas si existen movimientos estereotipados o bien todas las acciones implican a los miembros superiores y de la duración del ciclo es corta. Para la obtención de dicho factor se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se selecciona una única opción para cada grupo corporal, ya sea el hombro, el codo, la muñeca o las manos. Luego, la puntuación de las opciones seleccionadas por cada grupo. Tercero, la obtención del valor máximo de las puntuaciones. Y por último, si existen algún movimiento estereotipado, se selecciona una opción correspondiente y suma de su puntuación al valor máximo de las puntuaciones del hombro, del codo, de la muñeca o de las manos. La siguiente expresión resume el cálculo del factor de postura, la cual observamos que es factor de postura es igual a máximo, que es la puntuación del hombro, la puntuación del codo, la puntuación de la muñeca, la puntuación de las manos, más la puntuación por movimientos estereotipados. A continuación se muestran las tablas de puntuación correspondientes a cada grupo corporal. Podemos observar que la tabla número 10 es la puntuación del factor postura para el hombro. La tabla número 11 es la puntuación de factor postura para el codo. La tabla número 12, es la puntuación de factor postura para la muñeca. Si se realizan los agarres de objetos de cualquiera de los tipos indicados en la tabla número 13,
Se asignará la puntuación en función de la duración de agarre. La puntuación a asignar se indican en la tabla número 14. La siguiente tabla muestra la puntuación a sumar si existen movimientos estereotipados, que se muestra en la tabla número 15. Los factores adicionales engloban en los llamados una serie de circunstancias que aumentan el riesgo debido a su presencia durante gran parte del ciclo. En este punto se consideran elementos que contribuyen al riesgo: la utilización de guantes, el uso de herramientas que provocan vibraciones o contracciones en la piel, el tipo de ritmo de trabajo impuesto o no por la máquina, etc. En nuestro caso, en nuestro proyecto, sería las vibraciones por las máquinas de coser, las contracciones en la piel y los trabajos expuestos por la máquina. Para obtener la puntuación debido a los factores adicionales, se deberá seleccionar una única opción descrita por factores adicionales y consultar su puntuación, y sumar la puntuación, la opción seleccionada 1, un punto si el ritmo está parcialmente impuesto por la máquina, y hasta 2 puntos si este está totalmente determinado por la máquina. Tenemos la tabla número 18, que están los factores adicionales. La siguiente tabla muestra la puntuación a sumar según el tipo de ritmo exigido en el puesto, que sería la tabla número 17. Seguidamente tenemos el multiplicador correspondiente a la duración neta del movimiento repetitivo. Es un valor que traslada la influencia de la duración real del movimiento repetitivo al cálculo del riesgo. Si la duración del movimiento repetitivo es menor a 8 horas, que serían 480 minutos, el índice de riesgo disminuye, mientras que si este aumenta para movimientos repetitivos mantenidos durante más de 8 horas, tal y como muestra la siguiente tabla de puntuación para el multiplicador de duración, que podemos observar que es la tabla número 18. En este punto será posible la obtención final del índice Chexley-Okra mediante la suma de las puntuaciones de los diferentes factores por la puntuación del multiplicador de duración, que sería poner en práctica la tabla número 1. Finalmente, la consulta de la tabla de clasificación de los resultados, es la tabla 18, permitirá describir el riesgo asociado al valor del índice Chexley-Okra obtenido y las acciones sugeridas por el método. El método propone un código de colores para identificar visualmente los diferentes niveles de riesgo. La escala de colores va desde el verde para el riesgo óptimo o aceptable, pasando por el amarillo para indicar el riesgo muy ligero, y finalmente el rojo para indicar el riesgo ligero, medio y alto. En la escala de colores original, por el método se diferencian únicamente 3 colores: verde, amarillo y rojo. En la escala mostrada en la tabla número 18 se ha ampliado un poco la gama de colores, dividiendo el verde en 2 tonos y el rojo en 3 tonos: rosa, rojo medio y rojo intenso. Después del análisis realizado, se obtuvo una noción sobre la importancia de que en la práctica los puestos de trabajo en el área de costuras sean ergonómicos, no solo para beneficio de la salud del trabajador, sino para la mejora del rendimiento laboral que la persona tiene en su puesto de trabajo, para la productividad y desarrollo de la empresa Muritex Compañía Anónima. Aplicar un programa de intervención ergonómico dentro de la planificación de la estructura e instalaciones de la empresa, también en el acondicionamiento de los puestos y áreas de trabajo, en la organización de las tareas, ayudará a simplificar la buena comunicación, evitar movimientos innecesarios y repetitivos,
reducir la fatiga física y mental, disminuir el estrés, minimizar el riesgo de enfermedades profesionales, mejorar la calidad y rendimiento del trabajo y hacerlo con mayor confort y placer. Es necesario que las empresas otorguen facilidades de investigación y apoyos. Cuando se aplican adecuadamente, disminuyen muchos riesgos y económicamente es rentable. Con ello pueden darse límites de carga o frecuencia de movimientos de los trabajos que provocan mayores problemas, de tal manera que existan guías ergonómicas en nuestro país al respecto. No obstante que en el Reglamento de Higiene y Seguridad ya existen artículos relativos al respecto con ergonómico, pero aún falta mucho por desarrollar en algunas empresas para dar a conocer algunos factores de riesgo ergonómicos que pueden desarrollar sus trabajadores. Por último, para la respuesta del problema planteado, deberían de insistir en la perfecta comunicación de la parte técnica y organizativa, con la vigilancia de la salud y la formación inicial y periódica de los trabajadores. Todo ello garantiza que los trabajadores no sufran una merma de las condiciones de salud. Mejoremos la visión global que se tiene de la empresa, tanto a un nivel interno como desde el exterior. En definitiva, la dirección habrá tomado la senda que le conducirá hacia la excelencia empresarial. Es por ello que todas las empresas deben de tomar acciones y dar a conocer todos estos factores para que ya sus trabajadores puedan estar al tanto de ello. Para concluir, tenemos que los tipos musculoesqueléticos se ha de hacer desde un enfoque global. Esto es así porque no tenemos una sola parte del cuerpo implicada. Se realizarán de manera simultánea manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos de miembro superior, uso de máquinas con transmisión de vibraciones, manos y brazos. Es por ello que se debe considerar realizar un tratamiento integral, valorando los lugares de trabajo, los equipos de trabajo y su diseño, los trabajadores, que sería edad, sexo, patologías previas, condiciones físicas, entre otros, las actividades laborales y sus exigencias y, por supuesto, cómo está organizado el trabajo, por turno, descanso y rotaciones. Las mejores ergonómicas de puesto de trabajo en el área de costura supondrán un claro beneficio por la organización, ya que se considera mayor rendimiento económicos, al producirse menos bajas laborales y mejora de los tiempos de producción. Eso quiere decir que hay optimización de tiempos. A continuación, le vamos a presentar la propuesta de mejora. Respecto al espacio de trabajo, es necesario facilitar el espacio. Eso quiere decir que debe de haber holgura de trabajo, necesario tanto para la mesa como encima del tablero, establecido en unos requisitos mínimos de espacio para las piernas y los pies. El respaldo debe permitir apoyar la zona lumbar. Sin embargo, en este tipo de puestos es un respaldo excesivamente alto o ancho. Podría llegar a entorpecer el trabajo. La banca debe de estar dotada de regulación, altura e inclinación. El punto de cosido debe encontrarse en una posición de altura y profundidad que evite la flexión alta del cuello. Es recomendable que los pedales puedan regularse en profundidad conjuntamente para un correcto accionamiento de los pedales por cualquier trabajador. Esto debe de quedar en una altura adecuada, proporcionando una buena colocación de las piernas. Las rodillas deben formar un ángulo recto, esto es muy importante, en una postura sentada.
La altura del trabajo, dado que se trata en una tarea donde se requiere cierta precisión y donde se ha de tener un buen ángulo visual desde el punto del cosido, es recomendable que ligeramente por encima de la altura de los codos a unos 5 centímetros. Buenas prácticas para prevenir las posturas forzadas. Evitar cualquier postura o movimiento que pueda resultar incómodo. Por ejemplo, trabajar con los brazos elevados por encima de los hombros. Inclinar o girar la espalda, la cabeza o tener que desviar la muñeca. Realizar una flexión pronunciada en el cuello durante tiempo prolongado. Estar de rodillas o de cuclillas. Realizar movimientos extremos, incluso puntualmente. Tener el material de trabajo que se utiliza con mayor frecuencia con una distancia entre 15 y 40 centímetros. Medida desde que el lateral del cuerpo a la altura del codo, si se utilizan ocasionalmente hasta los 60 centímetros. Además, se deben de sentar adecuadamente. Buenas prácticas para prevenir los movimientos repetitivos. Realizar las tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo y de la mano, procurando mantener la mano alineada en el antebrazo, la espalda recta y los hombros en posición de descanso. Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de fuerza manual excesiva, sobre todo en el movimiento de la presa y en la rotación. Bueno, esto es todo. Espero que le haya gustado nuestra presentación.